Buenos días, mi nombre es Luis Pinto, soy residente del primer año del posgrado de Gastroenterología Dr. José Vicente Arenas de la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, y el día de hoy, continuando con las sesiones académicas, estaremos hablando acerca del GIST. El tumor del estroma gastrointestinal, conocido como GIST por sus siglas en inglés, son las neoplasias mesenquimales del tracto digestivo más frecuentes. Estas se originan a partir de las células intersticiales de Cajal y se caracterizan por la sobreexpresión de la proteína KIT, y estos son tumores submucosos. Hay que recordar que las células intersticiales de Cajal son células mesenquimales progenitoras que se encuentran a nivel del plexo mientérico y que van a actuar como el marcapasos del tubo digestivo, aunque ellos controlan la motilidad intestinal y coordinan la peristalsis. Los GIST constituyen el 1% de los tumores malignos del aparato digestivo, pero representan el 80% de todos los tumores mesenquimales gastrointestinales. Este tumor fue descrito por primera vez en 1983 por Masul y Clark. Sin embargo, no fue hasta 1998 cuando se descubrió que se originaban a partir de las células intersticiales de Cajal y se terminó de diferenciar de los leiomiomas y leiomiosarcomas. Estos tumores se pueden localizar a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el esófago hasta el recto. Sin embargo, van a estar ubicados principalmente en el estómago en un 60-70% de los casos, en intestino delgado en un 20-30% de los casos, colon y recto con un 5-10%, epiplón y mesenterio 7% y esófago 2%. Con menor frecuencia, estos tumores pueden encontrarse en forma primaria a nivel de páncreas, ampolla de Vater y apéndice, y en un 10-25% de los casos se van a presentar inicialmente como una lesión metastásica. En lo que respecta a la epidemiología, es un tumor infrecuente que tiene una incidencia de 1 a 2 casos por cada 100.000 habitantes al año. Es más frecuente entre la quinta y la sexta década de la vida. Afecta por igual a ambos sexos, sin embargo se ha descrito que existe una frecuencia discretamente mayor en el sexo masculino, no tiene influencia racial, no cuenta con factores de riesgo asociados, sin embargo se ha visto relacionado a determinados síndromes hereditarios como son la neurofibromatosis tipo 1, donde hay presencia de GIST salvaje y de intestino delgado, la triada de Carney, que se caracteriza por GIST gástrico, paragangliomas y condromas pulmonares, y el síndrome de Carney-Stratakis, que se caracteriza por la dupla de GIST gástricos y paragangliomas. Más excepcionalmente, el GIST se ha visto asociado con el adenocarcinoma gástrico en forma sincrónica. Con respecto a esto, en Venezuela en el año 2015, en el Centro de Control de Cáncer Gastrointestinal Dr. Luis Anderson, que está ubicado en el estado Táchira, se realizó un estudio basado en 2 casos que reportaron una afectación concomitante de adenocarcinoma gástrico primario y tumor del estroma gastrointestinal. Es una asociación que es sumamente rara e infrecuente, y en la mayoría de los casos el GIST es un hallazgo casual a nivel intraoperatorio o durante el examen microscópico. En la actualidad se han propuesto 2 hipótesis sobre el origen de estos tumores en forma concomitante. La primera hipótesis consiste en la presencia de una mutación genética que pudiese predisponer a la génesis sincrónica de estos tumores, y la segunda hipótesis consiste en la existencia de un agente carcinogénico que va a desencadenar en el tejido epitelial y no epitelial de un mismo órgano ambas neoplasias. Ok, en lo que respecta a la fisiopatología, este tumor se caracteriza, como ya habíamos mencionado, porque hay una sobreexpresión de la proteína KIT. Hay que recordar que esta proteína es codificada por el gen KIT, el cual es un protoncogen que está ubicado en el cromosoma 4 y que se encarga de codificar el receptor proteico de membrana de la familia de las tirosinquinasas llamado receptor o proteína KIT. Durante la señalización celular normal, este receptor se une a su ligando, conocido como factor de la célula troncal, que va a activar la porción tirosinquinasa del receptor, y eso conlleva a la proliferación celular y supervivencia celular. En los tumores del estroma gastrointestinal hay una mutación del gen KIT o del gen que se encarga de codificar el factor de crecimiento alfa derivado de plaquetas, conocido como PDGFRA. Esto va a provocar que haya una activación descontrolada del KIT independientemente de su ligando, que va a favorecer una proliferación celular anormal y la inhibición de la apoptosis, lo que conlleva por lo tanto a la transformación de las células de Cajal en células tumorales, dando origen entonces al tumor del estroma gastrointestinal. Este tumor se puede presentar en forma primaria y en forma metastásica, y existen 2 mecanismos a través de los cuales ocurre la metástasis en el GIST.
Puede ser por extensión directa a los órganos intraabdominales o puede ser por diseminación hematógena ocasionando metástasis sistémicas. El principal órgano en donde se sitúan las metástasis es el hígado en un 15 a 50% de los casos. Sin embargo, podemos observar metástasis en las superficies serosas como en el mesenterio, epiplón y peritoneo. Es poco frecuente la presencia de metástasis a nivel óseo. No se ha descrito la diseminación linfática y las metástasis a nivel pulmonar en este tipo de lesiones. Se han descrito en determinadas oportunidades la metástasis de un GIS en la cicatriz postquirúrgica e incluso en el tracto ocasionado por la aguja utilizada durante la punción ecoguiada para poder realizar el diagnóstico histológico, que en este caso sería por siembra tumoral. ¿Ok? En la presente diapositiva observamos entonces la estructura molecular de los dos genes que están principalmente asociados en el origen del tumor del estroma gastrointestinal. Observamos que el gen KIT está presente en el 90% de los casos y observamos las mutaciones que pueden dar origen al mismo, tomando en consideración que la mutación en el exón 11 es la más común que da origen a este tumor, y que la mutación en el exón 9 está asociado a una mayor agresividad y a una menor respuesta al tratamiento con los inhibidores de la tirosinquinasa. En cuanto al gen del PDGFRA, solamente está presente en el 5% de los tumores estromales y la mutación en el exón 18 es la más común en este tipo de gen. En lo que respecta a las manifestaciones clínicas, estas van a variar de acuerdo a la localización, al tamaño y a la presencia o no de lesiones metastásicas. La manifestación clínica más frecuente es la hemorragia digestiva superior, ya sea manifestada en forma de melena o como una hemorragia oculta caracterizada por anemia progresiva y sangre oculta en heces positiva. Esto normalmente suele ocurrir en tumores de pequeño tamaño. Entre otras manifestaciones frecuentes tenemos el dolor abdominal y una masa abdominal palpable, que puede ser a nivel de epigastrio, al igual que el dolor también se puede presentar a nivel de epigastrio o en forma difusa, y generalmente se observa en tumores voluminosos y porque hay compresión de las estructuras intraabdominales. Con menor frecuencia podemos observar hemorragia peritoneal por rotura del tumor, fiebre como manifestación paraneoplásica, hipoglicemia como manifestación paraneoplásica. En este caso es debido a que hay producción del factor de crecimiento parecido a la insulina por parte del propio tumor. Obstrucción intestinal en caso de tumores voluminosos a nivel de intestino delgado o grueso. Ictericia obstructiva ocasionado por las metástasis hepáticas, y hasta en un 20% de los casos los GIS pueden ser asintomáticos y ser descubiertos en forma casual a nivel intraoperatorio o durante una autopsia o el examen microscópico. En cuanto al diagnóstico, tenemos realmente que existen una serie de técnicas que nos van a poder o que nos van a permitir establecer un diagnóstico presuntivo inicial y un diagnóstico definitivo. Entre estas tenemos la siguiente. Iniciamos con la endoscopia digestiva superior, que se debe realizar en el caso o está indicada en los casos en los que haya sintomatología clínica sugestiva, y esta nos va a permitir establecer un diagnóstico presuntivo inicial. A nivel endoscópico lo observamos como un tumor submucoso, redondeado, liso, de base ancha, de tamaño variable, que va a estar cubierto por mucosa de aspecto normal y que puede o no estar ulcerado, y él se puede localizar en cualquier punto o en cualquier localización de la pared gástrica. La ecoendoscopia es el gol estándar realmente en el diagnóstico del GIS, y en esta técnica se observan como lesiones redondeadas u ovaladas hipoecogénicas heterogéneas que se originan en la cuarta capa del ecoendoscopio, es decir, a nivel de la muscular propia. Esta técnica tiene la ventaja que nos permite detectar lesiones pequeñas menores de 2 centímetros y aparte nos permite tomar biopsias dirigidas mediante punción ecoguiada. En la presente diapositiva observamos 4 imágenes endoscópicas donde vemos entonces una lesión que es altamente sugestiva de un GIS. Observamos entonces que hay presencia de una masa submucosa redondeada u ovalada que está cubierta por mucosa de aspecto normal, que tiene diversos tamaños y distintas localizaciones a nivel de la cámara gástrica. Sin embargo, en algunas ocasiones el tumor no puede tener puede que no tenga estas características tan definidas y puede observarse como masas más voluminosas, exofíticas, con mucosa de aspecto irregular, con presencia de una úlcera, de bordes sobrelevados y de fondo sucio, que realmente nos pueden hacer pensar en una lesión maligna.
De igual forma, acá tenemos una imagen de ecoendoscopia, en donde observamos la imagen característica de un tumor del estroma gastrointestinal, donde observamos que a nivel de la cuarta capa se observa una imagen ovalada, hipoecogénica y heterogénea que es altamente sugestiva. Continuando entonces con las técnicas diagnósticas, tenemos la punción aspiración con aguja fina guiada por ecoendoscopia, la cual está indicada en los casos en que la lesión submucosa sea indeterminada o en aquellos casos en donde existe enfermedad metastásica y se plantee tratamiento paliativo, con el objetivo de conocer realmente el patrón molecular o la inmunistoquímica y de esa manera determinar si el paciente es sensible o no al tratamiento con los inhibidores de la tirosinquinasa. La punción ecoguiada es una técnica segura, poco invasiva, que tiene una sensibilidad de 100% y especificidad del 80%. La precisión diagnóstica de la punción ecoguiada va a variar en base al diámetro tumoral, observando que en tumores menores de 2 centímetros la precisión es de 71%, mientras que en aquellos mayores de 4 centímetros la precisión diagnóstica es de un 100%. No se recomienda realizar biopsias percutáneas con aguja gruesa, dado que los GIS son tumores o son lesiones hipervascularizadas y presentan un alto riesgo de rotura tumoral y por lo tanto de diseminación y siembra peritoneal. La histopatología realmente es importante para poder establecer el diagnóstico definitivo. Es importante observar tanto el aspecto macroscópico como microscópico del tumor. A nivel macroscópico se van a observar como nódulos serosos, intramurales o submucosos que tienen un tamaño variable entre menos de 1 centímetro hasta 35 centímetros. Tienen crecimiento exofítico, ya sea hacia la luz del tracto gastrointestinal generando no ulceración de la mucosa, pero también pueden protruir hacia la serosa y tener un gran componente extraparietal que pudiese enmascarar su origen digestivo en determinadas técnicas de imagen. Son tumores bien delimitados, no encapsulados, de consistencia sólida, que tienen un color blanquecino o grisáceo y que pueden presentar áreas de necrosis, hemorragia o quistificación. Desde el punto de vista microscópico, los GIS se caracterizan por presentar tres patrones histológicos. Tenemos el patrón fusiforme, presente en el 70% de los casos y se caracteriza por la presencia de núcleos en empalizada. El patrón epitelioide, menos frecuente en un 20% de los casos, los núcleos tienen un aspecto más redondeado. Y el patrón mixto, que está presente solamente en un 10% de los casos. En la presente diapositiva podemos observar entonces el aspecto macroscópico de un tumor del estroma gastrointestinal. A la izquierda observamos un GIS gástrico que fue extraído de un paciente de 55 años de edad que cursó con hemorragia digestiva superior en forma de sangre oculta en heces y anemia progresiva. Mientras que a la derecha observamos un GIS de ilion en una paciente de 65 años que debutó realmente con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha. De igual manera, en la presente diapositiva observamos entonces el patrón histológico del GIS, observando en la imagen A los núcleos en empalizada que son característicos del patrón fusiforme. Y a nivel de la imagen B observamos que los núcleos están más redondeados, que son característicos del patrón epitelioide. ¿Ok? Continuando entonces con las técnicas diagnósticas, tenemos ahora la inmunistoquímica que realmente nos va a ayudar a establecer también el diagnóstico definitivo, dado que estos tumores a veces a nivel histológico pueden presentar características con otras lesiones. Sin embargo, ellos van a expresar determinados antígenos en su superficie que nos van a ayudar a establecer entonces un diagnóstico desde el punto de vista molecular. Los GIS se caracterizan por la expresión del CD117, que es un epítopo de la tirosinquinasa del receptor KIT, y él está presente en un 95% de los casos. En forma conjunta suelen también expresar el antígeno CD34 en un 60-70% de los casos. Actina de músculo liso y proteína S100 están negativas en un 95% de los casos. La clasificación molecular que nos proporciona la inmunistoquímica tiene implicaciones clínicas, dado que esta nos va a permitir conocer el comportamiento agresivo o no del tumor y su posible respuesta al tratamiento con los inhibidores de la tirosinquinasa. Entonces, desde el punto de vista molecular se dividen en tres subgrupos. Tenemos los GIS que son KIT o CD117 positivos, que son los más frecuentes, 95% de los casos, y ellos suelen ser los menos agresivos y los que tienen mejor respuesta al tratamiento. Los tumores PDGFRA positivos con menor frecuencia, un 5% de los casos, y tienen menor respuesta al tratamiento, y los KIT
PDGFRA negativos o GIS salvajes. En un 5% de los casos son tumores muy agresivos con un alto riesgo de metástasis y que no responden a tratamiento. Ok, continuando también con las técnicas diagnósticas, tenemos ahora la TAC de abdomen con doble contraste. Esta es la técnica de elección para detectar invasión local del tumor y enfermedad metastásica. El contraste oral nos va a permitir identificar las masas intraluminales, mientras que el grado y el patrón de realce de la lesión con el contraste endovenoso puede informar sobre el comportamiento biológico. A nivel tomográfico, estos tumores se observan como masas irregulares, hipodensas, heterogéneas, de tamaño variable, de crecimiento exofítico y ampliamente vascularizadas. Tiene la desventaja que no detecta lesiones primarias o metastásicas menores de 2 centímetros. En casos de GIS rectales se recomienda, antes de usar tomografía, usar resonancia magnética, o que nos da una mejor definición de las relaciones que guarda el tumor con el resto de las estructuras pélvicas. En la presente diapositiva podemos observar entonces 4 imágenes tomográficas en donde están señalados por flechas blancas un tumor del estroma gastrointestinal a nivel gástrico, observando entonces el aspecto irregular, unas de realmente tamaño más voluminoso, otras de menor tamaño, hipodensas, heterogéneas y que captan contraste. Luego tenemos la tomografía por emisión de positrones marcada con el trazador 18-fluoro-2-deoxiglucosa. Esta técnica ofrece información sobre la actividad metabólica del tumor y aparte nos permite calibrar el grado de malignidad, dado que a mayor captación de glucosa por parte del tumor, mayor es la actividad metabólica y por lo tanto mayor es la agresividad. Esta técnica es capaz de detectar lesiones tumorales hasta de menos de 1 centímetro y metástasis epiploicas que habían pasado desapercibidas a nivel tomográfico. Tiene una alta sensibilidad en lo que es la valoración de la respuesta precoz y a largo plazo en el tratamiento con imatinib. Sin embargo, tiene la desventaja que es una técnica muy costosa y que está poco disponible en la mayoría de los centros, por lo que realmente su uso es limitado. En esta diapositiva podemos observar entonces una imagen a cuerpo completo, que es la imagen característica de la tomografía por emisión de positrones. Ok, en esta diapositiva tenemos lo que es el algoritmo diagnóstico en el GIS. Entonces observamos que ante la presencia de determinados síntomas que sean sugestivos, el estudio inicial a realizar es la endoscopia digestiva superior. Si en esto observamos un tumor submucoso, entonces hay que evaluar la integridad o no de la mucosa. Si no está íntegra, se toma biopsia y podemos plantear otros diagnósticos. Sin embargo, como habíamos mencionado en algunas oportunidades, esta puede presentar una lesión ulcerosa con características sugerentes de malignidad y no necesariamente van a descartar el diagnóstico. En caso de que entonces exista una mucosa íntegra, evaluar entonces el tamaño de la lesión. Es menor de 2 centímetros, lo ideal sería entonces realizar ultrasonido endoscópico. Si es de más de 2 centímetros, podemos realizar también tomografía o resonancia dependiendo de la localización. El objetivo final de ambos estudios es poder realizar la punción ecoguiada para entonces poder obtener la muestra para el análisis histopatológico e inmunohistoquímico y por lo tanto poder establecer el diagnóstico de tumor del estroma gastrointestinal y determinar si va a tratamiento quirúrgico o no. ¿Okay? En cuanto al pronóstico, hay que tener en consideración que el comportamiento clínico de los GIS es variable y su potencial de malignización es incierto. Aproximadamente un 40-90% de estos tumores presentan recurrencia postquirúrgica o metastásica. Esta capacidad de recidivar o de metastizar años después de una curación aparente hace necesario que en cada paciente se establezca una estimación del riesgo de recurrencia, y esto se logra mediante la escala de Fletcher, que va a evaluar el comportamiento agresivo del tumor basado en 4 variables principales, que son el tamaño y la localización del tumor, el índice de mitosis celular y la presencia o no de rotura tumoral. De acuerdo a esta escala podemos dividir los GIS en 4 grupos de diferente riesgo pronóstico. Están los de muy bajo riesgo, que miden menos de 2 centímetros y tienen un índice de mitosis celular de menos de 5 mitosis por 50 campos de gran aumento. Están los de bajo riesgo, que miden entre 2 y 5 centímetros y tienen menos de 5 mitosis por 50 campos de gran aumento. Los de riesgo intermedio, que son aquellos que miden menos de 5 centímetros pero presentan entre 6 y 10 mitosis, o
que miden entre 5 y 10 centímetros, pero tienen menos de 5 mitosis por 50 campos de gran aumento. Y tenemos los de alto riesgo, que son aquellos que miden más de 5 centímetros con más de 5 mitosis, o que miden más de 10 centímetros con cualquier índice mitótico, o que presentan cualquier tamaño, pero con más de 10 mitosis por 50 campos de gran aumento. La localización también tiene valor pronóstico, dado que los Gs que se localizan a nivel del estómago y del recto suelen ser menos agresivos que los del esófago y de intestino delgado. De igual forma, los Gs de Piplón tienen un comportamiento menos agresivo que los mesentéricos. La rotura tumoral también es un factor importante, dado que con esto se logra la diseminación celular y por lo tanto hay siembra peritoneal, por lo que aumenta el riesgo de recidiva enormemente y ensombrece el pronóstico. Conocer la estratificación del GIS es necesario, dado que esto nos va a ayudar a seleccionar a los pacientes que son candidatos a recibir tratamiento farmacológico adyuvante con imatinib y a los que se puedan incluir en los ensayos terapéuticos. Ahora hablaremos un poco acerca del tratamiento, el cual realmente va a variar en dependencia si es un GIS primario o hay enfermedad metastásica. Entonces, empezamos con el tratamiento del GIS primario localizado. Hay que recordar que en vista de que todo GIS tiene potencial de malignización, se deben extirpar todas las lesiones visibles, aunque sean tumores pequeños o intramurales, por lo que el tratamiento del GIS localizado es la resección completa del tumor con márgenes microscópicos libres y pseudocápsula intacta para evitar la rotura tumoral. En los tumores gástricos e intestinales se recomienda una resección segmentaria del tumor, mientras que los GIS que están localizados a nivel de esófago, duodeno o recto se recomienda una resección más amplia y en bloque, especialmente si infiltra órganos vecinos. A nivel de piplón y de mesenterio se recomienda una resección en bloque de toda la enfermedad visible. Se debe evitar la cirugía laparoscópica, dado que conlleva un mayor riesgo de rotura tumoral y por lo tanto de siembra peritoneal. Sin embargo, esta está reservada solamente para los tumores menores de 2 centímetros e intramurales. No se recomienda realizar linfadenectomía, dado que excepcionalmente los GIS pueden metastizar a los ganglios linfáticos del tubo digestivo. La supervivencia general a los 5 años después de la cirugía es de 50 a 65%. Sin embargo, la supervivencia libre de enfermedad o recurrencia va a depender realmente del tamaño del tumor y el índice de mitosis celular, observando que los GIS de bajo riesgo, los GIS de muy bajo riesgo y bajo riesgo, según la escala de estratificación de Fletcher, presentan una sobrevida libre de recurrencia a los 5 años de 96%, los de riesgo intermedio de 54% y los de alto riesgo de un 20%. Existe también el llamado tratamiento adyuvante con imatinib, el cual realmente podemos utilizarlo a nivel postquirúrgico y prequirúrgico. La adyuvancia postquirúrgica solamente está indicada en pacientes que tienen alto riesgo de recidiva según la escala de estratificación de Fletcher. En este caso utilizaríamos imatinib a una dosis de 400 miligramos al día durante un periodo de 3 años. En caso de que se utilice tratamiento adyuvante prequirúrgico, el objetivo realmente es lograr una citorreducción con el objetivo final de disminuir el riesgo de rotura tumoral o evitar una obstrucción intestinal en GIS intestinales que sean muy voluminosos. En este caso, de igual forma, se recomienda imatinib a dosis de 400 miligramos día durante un periodo de 6 a 12 meses previo al procedimiento, y este se debe suspender 2 o 3 días antes de la cirugía. Esta estrategia de tratamiento realmente es controversial y muchos autores no la recomiendan fuera del marco de los ensayos clínicos, dado que se ha descrito la adquisición de resistencia a imatinib en los clones recidivantes debido al uso de adyuvancia en el tratamiento del GIS primario. Ahora, en caso de enfermedad metastásica, recidivante o tumores irresecables, el tratamiento de elección es el tratamiento farmacológico con imatinib, el cual es un inhibidor competitivo del receptor tirosinquinasa del KIT que va a inhibir la proliferación celular y va a inducir la apoptosis de las células tumorales en los GIS que son KIT positivos.
La dosis recomendada es de 400 miligramos al día. Sin embargo, se pueden utilizar dosis más amplias de hasta 800 miligramos diarios solamente en los casos en los que exista progresión tumoral a pesar de tratamiento o en los casos en los que se haya reportado una mutación en el exón 9 del gen KIT. La duración del tratamiento es indefinida, dado que la interrupción del mismo provoca un crecimiento tumoral acelerado y descontrolado, incluso de las lesiones previamente resecadas. La dosis debe ser mantenida en base a la tolerancia del paciente a los efectos adversos, y esta puede modificarse siempre y cuando exista toxicidad excesiva y persistente. Los efectos adversos del imatinib realmente son muy amplios, son muchos. Sin embargo, entre los de mayor frecuencia tenemos la aplasia medular, hepatotoxicidad, nefrotoxicidad, dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea, alteración del gusto, cefalea, mareos, parestesias, taquicardia, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, dermatitis, edema periorbitario, entre otros. No se recomienda el tratamiento quirúrgico como tratamiento de primera línea en la enfermedad metastásica o recidivante. Sin embargo, se debe intentar resecar todas las lesiones recidivantes siempre y cuando sea una lesión única o sean lesiones múltiples pero de pequeño tamaño y que tengan localización superficial. En cuanto al tratamiento de las metástasis hepáticas, se pueden tratar de tres maneras, ya sea mediante resección quirúrgica, quimioembolización percutánea o mediante ablación por radiofrecuencia. Se ha descrito la resistencia a imatinib y esta puede ser primaria o secundaria. La resistencia primaria ocurre solamente en un 15% de los casos y esta está asociada a una mutación o a la mutación de 842B del gen PDGFRA y a GIS salvaje. En este caso hay una ausencia de respuesta inicial al imatinib y observamos que hay una progresión rápida y multifocal del tumor. La resistencia secundaria es más frecuente, hasta en un 80% de los casos, y observamos que inicialmente hay una respuesta al tratamiento durante 3 a 6 meses, pero luego se observa que hay progresión tumoral que puede ser parcial o multifocal. En el caso en los que exista resistencia al imatinib, tenemos otras líneas de tratamiento, que son las siguientes. La segunda línea de tratamiento está representada por el sunitinib, el cual es un inhibidor de los receptores de tirosinquinasa del KIT y del PDGFRA, sí que va a actuar sobre una población de tumores mucho más amplia. Esta se recomienda en una dosis de 37.5 miligramos al día durante un ciclo de 4 semanas con 2 semanas de descanso entre un ciclo y otro. La tercera línea está representada por el regorafenib, que realmente está indicado en los casos de resistencia a imatinib y sunitinib, y este fármaco es un inhibidor de los receptores tirosinquinasa del PDGFRA y del KIT, pero que aparte va a inhibir los receptores del factor de crecimiento endotelial vascular y de la quinasa TIE2, por lo que este fármaco tiene efecto antineoplásico y antiangiogénico. La dosis es de 160 miligramos al día durante 3 semanas, con una semana de descanso entre ciclo y otro. La cuarta línea está representada por el ripretinib, que fue un fármaco aprobado en el año 2020 por la FDA y la EMA, y este es un inhibidor pan-KIT, dado que él es efectivo frente a todas las mutaciones del gen KIT, por lo que se va a utilizar en los casos en los que se haya observado progresión tumoral a pesar del tratamiento con las primeras 3 líneas. Este se utiliza una dosis de 150 miligramos a 300 miligramos al día. La quinta línea de tratamiento está representada por el avapritinib, el cual realmente es un inhibidor selectivo de la mutación D842B del gen PDGFRA, por lo cual solamente va a ser útil en los GIS que tengan dicha mutación y que por siguiente son resistentes al resto de las líneas de tratamiento. También fue un fármaco aprobado en el año 2020 a una dosis de 300 miligramos al día. Luego de haber iniciado el tratamiento, debemos entonces evaluar la respuesta tumoral a los inhibidores de la tirosinquinasa. Y para esto se van a utilizar las técnicas de imagen, siendo de elección la tomografía por emisión de positrones, pero que sin embargo, debido a su alto costo y poca disponibilidad, se hace elección la tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis con doble contraste. Entre los criterios de respuesta tumoral tenemos lo siguiente: la disminución del tamaño del tumor por lo menos más del 10% en los primeros 2 meses de tratamiento, cese del crecimiento tumoral, también puede ser tomado como una respuesta favorable al tratamiento,
disminución de la densidad tomográfica con menor realce del contraste, por lo menos más de 15% de disminución de densidad en los últimos 2 meses después del tratamiento. Otro criterio de respuesta puede ser el aumento de tamaño transitorio. Generalmente esto es debido a necrosis, degeneración o hemorragia intratumoral, aparición de nuevas lesiones aparentes. Sin embargo, esto realmente son lesiones que no eran visibles previo al tratamiento, pero que se van a tornar evidentes debido a que el tumor va disminuyendo su densidad en forma progresiva. Disminución de la vascularización, MT hepáticas de aspecto quístico, y a nivel de la tomografía por emisión de positrones hay una hipocaptación del fluorfluorodeoxiglucosa, que realmente es un indicativo de que hay una disminución de la actividad metabólica. Un detalle importante a observar en las técnicas de imagen es los llamados nódulos intratumorales o nódulos dentro de la masa. Realmente él es un indicativo de que hay progresión tumoral y no es más que a nivel tomográfico lo vamos a observar realmente como una porción hiperdensa dentro de la hipodensidad del tumor. La presencia de nódulos intratumorales con un aumento progresivo del tamaño del tumor y un aumento de la densidad tomográfica son indicativos de progresión tumoral y falla del tratamiento. En la presente diapositiva observamos entonces 2 imágenes tomográficas. O sea, la imagen a la esquina superior podemos observar entonces una imagen A en donde hay presencia de un GIS gástrico de gran tamaño, hipodenso, heterogéneo, y en la imagen B observamos que luego de 2 meses de tratamiento hay una disminución de aproximadamente un 20 a 25% de la lesión con una disminución de la densidad. Criterios que son de buena respuesta. En la imagen inferior observamos de igual forma una imagen A en donde hay presencia de GIS intestinal también heterogéneo, hipodenso, de gran tamaño, y en la imagen B observamos que hay una reducción de más del 50% del tamaño del tumor y hay disminución de la densidad tumoral. Para finalizar, estaremos hablando acerca del seguimiento. Realmente el seguimiento va a depender del riesgo de recurrencia según la escala de estratificación de Fletcher. Entonces, los GIS con alto riesgo de recidiva se debe realizar TAC de abdomen con doble contraste cada 3 meses durante 3 años, luego cada 6 meses durante 5 años y luego en forma anual. En los GIS que tienen bajo riesgo de recidiva, se recomienda realizar TAC con doble contraste cada 6 a 12 meses por 5 años, mientras que los GIS de muy bajo riesgo de recidiva no ameritan realmente un seguimiento de rutina. Muchas gracias, esta es la bibliografía utilizada.